Y voy a compartir acá esto que está aquí. Ahí está. Y ahí. Bárbaro. Bueno, como siempre, si tienen alguna consulta y demás, pueden anotarla para hacérmela al final de la presentación. O si desean eh, interrumpirme también, eh, toman el micrófono y paramos y les cuento. Eh, Hoy vamos a iniciar un tema nuevo que está vinculado con el R de alguna manera, pero que en realidad tiene más que ver con el RStudio y un desarrollo que vienen haciendo hace un tiempo atrás eh, la gente vinculada a lo que en algún momento fue RStudio, que después pasó a ser la empresa POSIT, que es como se llama ahora, eh, y que viene de la mano con todo un desarrollo de R Markdown, eh, que era la generación anterior de esta idea de juntar eh, productos de código del lenguaje R con como un sistema de documentación para generar documentos con distintos formatos. Bueno, eso da lugar a Quarto, por eso dice bienvenidas a Quarto, y la definición de Quarto es que es un sistema de publicación científica y técnica de código abierto construido sobre Pandoc. Pandoc es un conversor de documentos libre que ya existe de hace muchos años. Eh, Acá tienen un enlace abajo a la Wikipedia si quisieran saber más sobre Pandoc. Hay muchas tecnologías integradas en todos estos desarrollos, con los cuales quien quiera profundizar de dónde provienen y un poco de su historia, pueden ir a buscar los hipervínculos de estas diapositivas que ya están subidas desde el lunes pasado al aula. Bien, lo que hace Cuarto, un poco lo que hacía R. Markdown antes, pero lo hace mejor. Mezcla texto narrativo, es decir, lo que nosotros podamos escribir con muchas características estéticas diferentes, y código que podemos mostrar o no, dependiendo para qué va a ser lo que estemos haciendo, eh, y lógicamente los resultados de ese código, que pueden ser cálculos estadísticos, pueden ser indicadores, pueden ser tablas, pueden ser gráficos, pueden ser, digamos, un montón de cuestiones de producto que uno puede hacer o que hace normalmente de un script y que después lo que hace habitualmente es abrir un Word, bajar todas esas imágenes, pegarlas en el Word, pero hay todo un trabajo ahí de compatibilidad de las cuestiones que vamos bajando y vamos insertando en el Word, que acá las resolveríamos de otra manera. Y el formato final de esta idea es construir documentos que son estáticos, algunos son dinámicos, construir tableros interactivos, crear páginas web, blogs, libros digitales y algunas otras cosas más, como presentaciones. Por ejemplo, esta presentación que estamos viendo, así como todas las presentaciones que vimos anteriormente en el curso, están hechas con Quarto, ¿sí? Con un formato de salida especial que está basado en JavaScript. Lo que le otorga diferencias de Quarto respecto al Markdown, por ejemplo, bueno, que el Quarto es totalmente independiente del lenguaje R, cosa que el R Markdown no. Y entonces permite Quarto trabajar con otros lenguajes y lo hace, digamos, más abarcativo, porque personas que trabajan en Python, que hay muchas, o que trabajan en algún otro lenguaje un poquito más nuevo, que no tiene tanta cantidad de adeptos todavía, pero puede ser que los tenga en el futuro, como Julia, pueden también trabajar con Quarto de la misma manera. Bien. Eh, Nos insertamos dentro del espacio, digamos, de lo que está definido en los creadores del Tidyverse
en este ciclo de trabajo donde uno importa datos, los ordena para que cumplan con el formato tidy y luego entra en un ciclo donde va extrayendo información, comprendiendo información, que es este ciclo de transformar, visualizar y modelar. Bueno, hay un momento final que tiene que ver con las últimas visualizaciones que tienen la idea de comunicar y comunicar estos resultados. Bueno, nos insertamos, digamos, en el uso del cuarto en este pedacito, ¿no? Ya una vez que tenemos elaborado todo lo anterior, es decir, que leímos nuestras tablas de datos, le dimos el orden requerido, las manipulamos, creamos las nuevas variables, las convertimos a los formatos que necesitamos, hicimos los cálculos de nuestros indicadores o los modelados que tengamos que hacer. Eso claramente va a depender del propósito de mi análisis, ¿no? Que es muy abierto. Puede ser simplemente una cuestión descriptiva, pero también puede ser una cuestión más de inferencia o de comparaciones de modelados complejos. Hay, no sé, con el R podemos hacer estadística espacial, hay un montón de otras cosas. Bueno, al finalizar todo, ya una vez que tenemos los resultados, la intención es comunicarlos mediante algún tipo de artefacto visual que sea claramente, digamos, reconocible por el auditorio objetivo al cual le queremos comunicar las cosas. Bien, el ecosistema de Remarkdown, el anterior, dio lugar a un montón de paquetitos que servían para diferentes cosas. Entonces, apareció el paquete Bookdown para hacer libros, apareció el paquete Articles para hacer artículos científicos con plantillas, o Blogdown para hacer blogs, o Sharingan para hacer presentaciones visuales, o Flash Dashboard para hacer tableros visuales. Bueno, todo este compilado sirvió un poco de base porque si uno apela a la historia de estos desarrollos, el desarrollo del primer paquete que tenía esta idea de compilar o tejer esta unión de un sistema de documentación, de un sistema de lenguaje de programación, arranca en 2011. Luego se desarrolla el R Markdown desde el 2014 y con 10 años de experiencia, al 2024 que es en el que estamos, todos esos paquetes, esos desarrollos se vuelcan, digamos, en este formato. De todas maneras, el ciclo de trabajo de lo que sería la creación del R Markdown y del cuarto se asemejan mucho, sobre todo para hacerlo compatible a aquel que ya viene trabajando desde hace tiempo con el R Markdown. El R Markdown funcionaba así como vemos en esta imagen. Uno tenía un archivo RMD, que es de R Markdown, luego pasaba por el paquete este tejido, se tejía en un MD, que es un Markdown solamente, sin el R, luego se iba al Pandoc para convertirlo y el Pandoc lo podía convertir en un reporte PDF, HTML, doc o una presentación o un proyecto como una página web, un libro digital, lo que fuera. Bueno, ¿cómo funciona Cuarto? Cuarto, como acepta más de un lenguaje, va a usar a este tejer o a Jupyter, que es un motor propio de Python, para ejecutar código y generar una salida que siempre va a ser Markdown, la salida final de la producción, digamos, intermedia, ¿no? Este archivo temporal que se hace se conecta con Pando, que tiene unos filtros que se llaman Lua, y cuarto más Bootstrap, cuando la salida es HTML o LaTeX para hacer un PDF, o vamos a ver otros formatos que hay también, convierten a una salida final. Estos filtros Lua, que están asociados a Pandoc, están escritos por desarrolladores de los 3 lenguajes y son intercambiables para hacerlo compatible con cualquiera de ellos. Y tiene además algunos agregados que le van haciendo. Por ejemplo, hay dentro del mundo de JavaScript hay un lenguaje que se llama observable JavaScript, que es está orientado específicamente a toda la cuestión interactiva de páginas web. Después vamos a ver
cuáles son las ventajas. No vamos a aprender este lenguaje, pero bueno, yo les cuento las bondades que tiene porque dentro del universo de quien toma el curso puede ser que a futuro le interese vincularse con estas cosas y tiene más o menos una hoja de ruta sobre lo que le puede interesar para estudiar. Ese observable de JavaScript lo que hace es, tiene un tiempo de ejecución, es decir, el momento que lo hace es muy rápido, muy veloz y no necesita de un servidor especial para funcionar, con lo cual podríamos hacer tableros dinámicos web y colgarlos en cualquier servidor web que tenga soporte para JavaScript, que la mayoría lo tiene. Un ejemplo concretito sobre esto es un conversor de temperatura. Acá tenemos un dispositivo de temperatura en grados centígrados que uno puede ir cambiando. Esta barrita dinámica que tengo acá está hecha en observable, es decir, cualquier numerito que pongo o puedo bajarlo de acá automáticamente. El tiempo de reacción es inmediato, o sea, no demoran absolutamente nada. Lo que está haciendo es una pequeña cuentita de conversión de grados Celsius a Fahrenheit y eso se logra, ejemplo, con insertando solamente este bloquecito que vemos acá, lógicamente, vuelvo a repetir, en un lenguaje que desconocemos, que no es la idea del curso aprenderlo, pero para que vean la potencia en cuanto a lo sintético del código, ¿no? Estamos hablando de una línea de código sola, donde estamos poniendo acá un rango de ingreso de 0,99, que es lo que me permite hacer esto, o sea, más de 99 acá no voy a poder hacer, y el otro límite es 0. Y por otro lado, voy a dejar entrar a Paula. Por otro lado, tenemos también acá las conversiones, digamos, que se pueden hacer, y acá está la cuentita de la temperatura por 9 quintos más 32 para convertir. Es decir, que con 2 líneas de código estamos haciendo esto, y lo más importante de esto es que lo entienden, lo pueden sostener cualquier servidor de publicación que uno quiera hacer con este tipo de cosas interactivas. Vamos a ver que otro de los, digamos, de los grandes pilares de la interactividad del R es Shiny, que lo vamos a ver dentro de 2 encuentros. Necesita sí o sí de un servidor que sea compatible con Shiny y no hay muchos de estos en el mercado gratuito, sobre todo, o sea, son de pago, entonces ahí tenemos un problema para implementar el producto. Lo podemos hacer localmente, lo podemos hacer dentro de nuestra computadora sin problema, pero cuando lo queremos llevar a un sitio web que pueda consultar cualquier persona, necesitamos unos recursos necesarios distintos a estos que son universales. Bueno, entonces, en definitiva, con toda esta introducción, ¿qué es Quarto en definitiva? Bueno, Quarto en realidad es una interfaz de línea de comandos, es decir, lo mismo que conocemos como el lenguaje R, pongámosle, ¿sí? Que va a representar formatos de texto sin formato, que son los QMD, RMD o MD. QMD es cuarto Markdown, RMD es R Markdown y MD es Markdown solo. O formatos mixtos, donde aparece el Jupyter de Python, en informes estáticos que puedan salir en PDF, en Word, en HTML. Los HTML tienen cierto dinamismo a veces, o libros, sitios web, presentaciones y más. Entonces, lo que tenemos dentro de Quarto, actualmente la versión es la 1.5.54, ¿sí? Y podemos pedir esta ayuda. Estamos dentro de la terminal, ¿sí? Esta es la terminal de RStudio. Si hacemos Quarto espacio 2-medio help, me va a dar el resultado de qué versión de Quarto tengo instalado, siempre y cuando la tenga instalada. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, Quarto tiene un sitio web, que es este que está acá, que lo pueden linkear. Esta es la última versión del 8 de julio del 2024. La guía oficial la tienen en inglés, por supuesto, dentro de este sitio. Y el RStudio que nosotros solemos utilizar
desde la versión 2022-07-01 incluye a una versión de Quarto, la última posible de ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, como las versiones de Quarto vienen desarrollándose y agregando nuevas funciones con bastante velocidad, porque hay cosas que están a medio implementar y entonces lo van actualizando bastante seguido, es probable que la última versión que salga para Windows directamente de Quarto no coincida con la última versión que tiene incluida la última versión de RStudio, ¿sí? Entonces conviene por ahí instalarlo o actualizarlo aparte. Algunas otras características que tienen respecto de todo esto es lo que yo les decía, por un lado, presenta múltiples formatos que de alguna manera vienen a reemplazar a todos los paquetes que R Markdown utilizaba o había posibilidad de utilizar, con lo cual al usuario se le hace más sencillo, porque no es que uno tiene que empezar a usar paquetes externos. Son algunas funciones de Markdown son más atractivas, incorpora pestañas, diagramas y demás. Se pueden renderizar archivos viejos y si uno ya venía trabajando con un R Markdown y tiene un archivo .rmd, lo puede convertir de alguna manera a QMD fácilmente. Viene incluido en otros editores, no solamente en RStudio, hay gente que trabaja en Python, trabaja mucho en uno que se llama VS Code, que es de Microsoft, ese también lo implementa a Quarto, y soporta algunas cuestiones interactivas como el HTML widget de R o los widgets de Jupyter para Python, además de este observable que es como una novedad. Bueno, ¿por qué proponemos usar Quarto en lugar del Markdown? Bueno, no es muy diferente, pero el Quarto es como una especie de nueva generación del Markdown, un Markdown 2.0 sería. Vamos a encontrar que tienen mejor accesibilidad y funciones más completas, que ya están preparadas. Digamos, se siguen desarrollando cosas para Quarto, salen versiones bastante seguidas. R Markdown está abandonado, digamos, si bien mantiene el soporte de alguna manera, por ahora no hay ningún agregado nuevo, ni nadie hace ningún paquete nuevo para el R Markdown porque todos se pasaron a Quarto. Y si en algún momento alguna de ustedes incorpora algún lenguaje nuevo y demás, pueden seguir utilizándolo, digamos, no está atado al R exclusivamente. Y permite colaboración con otras personas que utilicen otro lenguaje como Python, que en el mundo informático de análisis es bastante común de encontrar. Bueno, se pueden elegir otros editores, que si no me gusta RStudio, y también va a seguir funcionando. Todas esas son ventajas sobre el de RMark. Entonces, el universo de Quarto que vamos a encontrar es muy grande. ¿Cuál es la anatomía del archivo clave, ¿no? Así como el RMD es el archivo clave del R Markdown, el QMD es el archivo clave del Quarto. Bueno, todos tienen una cabecera que está hecha en un lenguaje que se llama YAML, que tiene metadatos que le indican qué es lo que quiero hacer con el documento, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, acá en la primera comparación me da un formato HTML. Los dos que estoy viendo van a ser salidas web en HTML. Van a construir un archivo HTML. Lo que cambia por ahí es el motor. Una usa el motor del R, el otro usa el motor de Python. Porque bueno, por ahí uno utiliza un lenguaje o el otro y esto lo debe cambiar. Ese cambio, digamos, aparece o surge dentro de lo que sería la cabecera que le estoy indicando, qué es lo que yo voy a utilizar. Los dos documentos que haga suele tener código incluido. El código se hace en un fragmento o traducido, digamos, al inglés, se usan la palabra chunk, y ese chunk, si tiene una R entre las llavecitas, va a ser un chunk de R, y si tiene Python entre las llavecitas, va a ser una cosa hecha en Python. Lógicamente, esto se va a conectar con este motor
y esto se va a conectar con este motor, que son claramente distintos. Nosotros vamos a hacer lo primero de acá, no vamos a ver nada de esto, pero les cuento para que sepan que no es exclusivo de R. Y luego hay texto narrativo. El texto narrativo tiene formatos. El Markdown es un lenguaje de marcas. Como todo lenguaje de marcas, hay lenguajes de marcas más sofisticados como HTML o como XML, y hay lenguajes de marcas sencillos. El Markdown es un lenguaje de marcas sencillos. ¿Qué significa un lenguaje de marcas? Le da ciertas características estéticas a la hora de compilar a un texto plano que no tiene posibilidades, por ser plano, de que yo se lo otorgue a esa estética en forma directa como si fuera un Word. Si yo en el Word quiero poner una palabra en negrita, la pinto, le digo que sea negrita y se pone en negrita. Acá es texto plano, entonces para que yo le diga que algo es negrita, por ejemplo, le tengo que poner 2 asteriscos adelante y 2 asteriscos acá. Esto que está acá en el medio se transforma en negrita, aunque yo no lo vea en el momento de compilar, es así. O con este numeral le estoy diciendo que es un encabezado tamaño 1, que es el más grande que encuentro, ¿no? Hay 6 encabezados que puedo armar por tamaño con un numeral, 2 numerales, 3 numerales y demás, o con este formato itálico, o cómo inserto una imagen, ¿sí? Eso lo vamos a ver que el RStudio tiene un editor visual que me va a facilitar el poder hacer estas cosas más sencillas. Bueno, los ejemplos de QMD siempre van a responder estructuralmente a esta idea de programación literaria, ¿sí? Ustedes acá tienen un enlace también para investigar, quien quiera saber de dónde proviene y cuál es el autor que trajo el concepto. Entonces, en lo que sería el esqueleto de un archivo, yo voy a tener siempre una cabecera YAML, que es esta que está acá, que va a estar iniciada con 3 guiones medios y terminada con 3 guiones medios, y esto que está acá son metadatos o información que en algunos casos va a hacer que cuando el documento se compile, se teja o renderice, todos son sinónimos esas palabras que acabo de usar, eh, tengan determinadas características. Luego va a haber un bloquecito que es un bloque asociado con el texto narrativo que ya les comentaba. Y luego, lo más probable, porque si es solo texto narrativo, de mucho no me sirve, digamos, hacer esto lo puedo hacer en otro lado, pero acá voy a poder incluir código. En este caso, un gráfico hecho en ggplot que va a aparecer aquí, digamos, en ese lugar. Bueno, la primera cosa que tenemos son estos metadatos. Un metadato es un dato que habla de los datos, es una información que va a ser en este caso, en general, hay varios metadatos que se pueden usar. Los de YAML son como opciones de renderizado, ¿sí? Donde yo voy a definir y puedo aclarar o configurar un montón de cosas. También puedo hacerlo sencillito y decirle que me tome los valores predeterminados y nada más. Siempre se va a colocar al principio del documento, y entre Pandoc y Cuarto lo que hacen es trabajar junto con el paquete Knitr, que está instalado dentro del RStudio, para hacer el renderizado final. En el recorrido de la información dice que contiene suele afectar o puede afectar al código, al contenido que no es código y al proceso de renderizado en general. Muchas de las opciones las van a encontrar en la documentación, ¿sí? Esto acá lo lleva a unas referencias que tiene Cuarto y que van a estar asociadas, ¿por qué? Porque los metadatos YAML de la cabecera van a cambiar si el documento final es un HTML o si es PDF o si es un Word, es decir, muchas de las cosas son comunes, hay cosas del Markdown que son comunes a todos, pero después hay algunas especificaciones para cada una de las salidas de documentos distintas que hace que esta cabecera también cambie o pueda cambiar. Bueno, en el texto y otras cuestiones, el cuarto tiene una variación, se trabaja sobre un Markdown de un autor que se llama John Gruber, que es una versión un poquito más ampliada.
Esto que les comentaba yo es un lenguaje de marcas bastante sencillo y nosotros en general lo vamos a usar con un modo visual que es mucho más sencillo todavía porque se parece de alguna manera a un editor de texto como podría ser el Word. En el caso del código, lo que sí el código siempre va inserto dentro de estos fragmentos y hay opciones que al comienzo del código que también funcionan como metadatos que empiezan con un numeral y una barra vertical eh, que después vamos a ver que también le da una caracterización a ese código, ¿no? Si quiero que el código se vea, si no se vea, si el código me procesa un archivo, digo, un gráfico, si ese gráfico le quiero cambiar el tamaño, si lo quiero centrar, si lo quiero alinear a la derecha, bueno, cualquier cosa que yo quiera producir con eso que estoy construyendo, lo voy a tener que escribir ahí como metadato. También aquí tienen una guía, ¿sí? Muchas de estas cosas se repiten porque también la tienen en el aula virtual para poder ver. Y también hay código en línea, por ejemplo, en este caso yo tengo un chunk que dice que radio, una palabra radio, le asigno un valor 5, y luego si vengo escribiendo texto y escribo esto que está acá, lo que le estoy diciendo en este caso es que en ese bloque lo que me ponga es el valor de la variable radio. Radio en este caso es un vector de una posición que tiene un 5, con lo cual cuando compile lo que voy a ver es esto que está acá. El radio del círculo es 5. Pero claro, si yo cambio los valores, esto de acá podría ser una función o algo que cambie. Cuando cambian mis datos, esto cambia y por lo tanto, esto que es siempre fijo va a cambiar como resultado. Hoy puede ser 5, mañana puede ser 10 y después puede ser 1, puede ser 20, puede ser lo que sea, porque el texto a mí me quedó asociado al código. Y eso es lo interesante por ahí de esta vinculación. Bueno, en este caso, a esto se le llama código en línea porque se escribe en una línea sola y no hay un bloque concreto. Este bloque, por supuesto, que está acá, lo tendría que hacer que no se viese en el documento, ¿no? Porque salvo que estuviese, como en este caso, siendo un curso, algo que yo quiero mostrar, o si yo colaboro con alguien y le quiero mostrar el código, o si yo estoy enseñando algo del R, o algo que no tenga que ver con el R, pero que use el R para analizar, el código es bienvenido. Pero si yo quiero hacer un trabajo final, el código lo voy a esconder todo, no lo voy a mostrar. Bueno, acá tienen algunos ejemplos para visualizar. Yo no voy a ingresar para no perder tiempo, pero tienen un HTML con paginado. Paginado le llamamos a que no es un documento secuencial HTML, sino que tengo distintos bloques y partes, columnas y demás, es decir, que tiene cierta complejidad. Una presentación JavaScript, que es parecida a la que estamos viendo, un libro web, un sitio web, un documento interactivo con el motor Shiny y un tablero tipo dashboard. En todos los casos pueden jugar un poco para imaginar, esto de alguna manera les amplía la cabeza en el sentido de todo esto se puede hacer con cuarto, todo lo que está vinculado ahí está hecho con cuarto y claramente son ejemplos finales complejos, claramente que llevan tiempo y esfuerzo y aprendizaje, todo eso, pero no significa que no lo pueda hacer cualquiera de nosotros. Y en muchos de los casos, busquen que en el extremo superior derecho suelen tener algún vinculito para visualizar o descargar o ir al GitHub donde está el código que desarrolla eso, si alguien quiere como chusmear qué es lo que hay detrás de ese sitio, ¿no? Detrás de la página, cómo está construido. Bueno, esta es la primera parte de lo que quería compartir y ahora vamos a ir a la segunda. Voy a sacar esto. A ver. ¿Ven estas diapositivas? ¿Cambiaron? Sí, sí. Bueno, no, yo para estar tranquilo de que esté compartiendo bien, porque a veces comparto una pestaña y cuando cambio de pestaña no se ve. Bueno, esta es la segunda parte, que le llamamos primera parte porque hay una segunda la semana que viene,
sobre un pedacito de cuarto que son los documentos estáticos. Le llamamos estáticos, aunque algunos en HTML tienen cierto dinamismo, vamos a ver algunas cuestiones diferentes, pero es un dinamismo que ya viene dado por el elemento y no es configurable por el usuario, ¿sí? Sacamos esto porque cuando veamos en la última unidad tableros de cuarto, ahí vamos a ver dinamismo real, digamos, y interactividad real. Interactividad en el sentido de que voy a tener dispositivos en el tablero que cambiándolos voy a tener una reacción distinta, parecido a lo que mostramos en la diapositiva anterior sobre la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. En este caso son estáticos y los que vamos a reunir dentro de estos documentos son HTML con algún dinamismo pequeñito, PDF vía LaTeX, PDF vía TIFF, que es un formato nuevo, y DocX de Word, ¿sí? Y en estos últimos ejemplos, claramente son estáticos porque la idea de crear un PDF, un Word, más allá de que no lo hagamos después, no es ni más ni menos que pensar en una impresión, ¿no? A veces uno no lo imprime, pero de alguna manera el PDF está creado para imprimir, ¿sí? Por eso también viene mucho de la mano del idioma LaTeX. Bueno, lo que define el formato de qué es lo que estoy haciendo, siempre lo voy a encontrar en la cabecera YAML, ¿sí? Por ejemplo, si dice format HTML, me va a ser un archivo HTML. Si dice format PDF, va a ser un PDF. No es cualquier cosa lo que va acá, porque lo que uno escriba dentro de este lugar son palabras claves reservadas, ¿no? Sencillas por asociación, ¿no? Pero en algunos casos vamos a ver que la palabra clave reservada es particular, digamos, se me podría ocurrir otra cosa y en realidad se llama de una manera particular. Bueno, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Porque si algo tiene cuarto es aprovechar toda la nueva ola tecnológica que aparece en el mundo para sacarle provecho en la creación de documentos. Existe, por ejemplo, un formato que se llama TIPS, que está pensado como un nuevo sistema de composición tipográfica que viene como a competir con la intención de reemplazar al LaTeX, que tiene bastante dificultad porque como lenguaje de documentación es bastante complejo y pesado, ¿no? Entonces, este que está acá tienen el vínculo para ir a verlo, de qué trata y demás, es un lenguaje de documentación más sencillo, digámoslo. Bueno, y además se pueden o se debe, dependiendo de lo que yo quiero que haga el documento, agregar algunas opciones vinculadas al formato. Entonces, un ejemplo de esto, el formato, si es un HTML y dejo todo como está, es esto que está acá, pero si es un HTML y le quiero agregar cosas como por ejemplo este TOC, que TOC es tabla de contenido en inglés, es como el índice sería de mi documento, y está en falso o en verdadero, acá lo puse en verdadero, entonces me va a crear una tabla de índice vinculada a mis encabezados. Y entonces vemos que el HTML no está más acá, sino que aparece abajo con 2 puntos, porque le da lugar a configuraciones propias del HTML. Y algo muy importante es esta indentación. Indentación le llamamos a esa sangría que tiene que tener en la ubicación la opción que yo le estoy poniendo. Entonces, tiene indentación de 2. En este caso, este nace desde 0, en 2 va esto, en 2 en 2 desde acá van estos, y si tuviera que poner algo a la altura de HTML, volvería acá, o si tuviera que poner algo a la altura de format, volvería acá, ¿sí? Y eso hay que respetarlo porque puede ser que en el renderizado les salga un error. Entonces,
se dice que Jan, que este lenguaje, es sensible a la indentación. Por ejemplo, si pongo format HTML, lo mismo, pero sin espacio, esto me va a decir que da un error porque no hay espacio. Si pongo esto y pongo el HTML sin los dos puntos a la par del format, también me va a dar error. Si pongo esto que está acá, está todo bien, pero va a necesitar de opciones posteriores, porque si no, es innecesario hacer esto que está acá. Bueno, y el formato va a ser válido o no dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, este formato, si lo dejo como está, es válido y el HTML va a salir con los valores predeterminados. Y este otro también es válido, pero le estoy agregando la tabla de contenidos como índice, cosa que en este otro no está. ¿No? Esa es la diferencia. Cada vez que necesitemos agregar algo, tenemos que tener en cuenta cómo se respeta, digamos, esos espacios. Bueno, ¿cuál es la ventaja de RStudio en general? Nosotros tenemos con RStudio, así como cuando hacemos los scripts, nosotros, a ver qué dice acá, puedo incluirlo de eso. Perdón, pero justo me apareció una leyenda ahí del Webex que tuve que cerrar. Les decía, el RStudio, así como tiene algunas ventajas respecto de hacer un script y no usar un procesador de texto común, porque nos va dando ayuda sobre cómo se escriben las funciones y qué argumentos tienen las funciones, bueno, vamos a encontrar acá que apretando control más la barra de espacio, vamos a ver opciones disponibles. Por ejemplo, en el ejemplito cortito que tenemos acá, en format yo le puse control espacio y me da todo este listado que está acá. Y todo este listado, en todo este listado que está acá, nosotros vamos a usar habitualmente HTML, DocX, PDF, Tips y alguna otra cosa más, pero hay muchas cosas que se pueden, digamos, construir de alguna manera con Quarto. Bueno, me da todas las posibilidades. Así que tengo esas ayudas de RStudio, después las vamos a ver. Y por otro lado tenemos el modo visual. El modo visual es una especie de solución similar a un procesador de texto, donde, como vemos acá, le podemos dar formato a las palabras y decirle que sea negrita, que sea itálica, que vean que sacar un código o un bloque de llamadas, vamos a ver qué es cada cosa de esas, pero lo puedo insertar directamente y acá arriba van a ver que ese modo visual que está señalado se puede cambiar al modo fuente, source. Este modo fuente es como el documento se construye de verdad, como Markdown es un texto plano ayudado por marcas, cuando yo en el visual esté poniendo negrita alguna palabra, cuando pase al source, lo que voy a ver es la misma palabra encerrada entre un doble asterisco de cada lado, ¿sí? O sea que lo que está haciendo esto en el modo visual es construirme las marcas que en el fondo se terminan viendo. Pero a la hora de insertar cosas más fácilmente, ¿sí? Uno lo puede hacer directamente desde acá. Hay gente que está acostumbrada a trabajar porque el modo visual no es muy viejo, es bastante nuevito, está acostumbrado a trabajar con las marcas directamente. Bueno, quien está acostumbrado a trabajar con eso. Pero en general, para los que no están acostumbrados o es el primer acercamiento a la cosa, vamos a trabajar todo con modo visual. Y después podemos ir a ver el modo fuente. El modo fuente nos va a permitir a veces hacer algún tipo de corrección, modificación, o cuando tengamos algo más complejo, a veces el modo visual me queda corto porque no está la opción y lo tengo que hacer en el modo fuente. Pero la mayoría de las cosas las vamos a hacer ahí, en el visual. Bien, luego el documento que yo estoy creando, no importa si va a ser HTML, PDF, lo que sea, hay elementos que son comunes a todos. Vamos a tratar de ver los más importantes acá. Uno de ellos son los bloques. El Pandoc lo que hace es aceptar dos esquemas que son propios del HTML que se llaman divs y spans, ¿sí? Las estructuras de esas cosas tienen este formato que está acá. Tienen dos puntos, digamos, unas llaves, y dentro de esas llaves, las llaves se usan mucho para un montón de cuestiones donde yo le quiero meter un metadato. En este caso,
dice punto class, que es una clase, ¿sí? Que yo quiero incorporar. Esa clase, hay clases que están predefinidas, que le dan cierta cuestión, y clases que yo las puedo crear con un documento estético aparte, que eso lo vamos a ver al final. Y en el medio va el contenido que pretende ser modificado y un cierre, ¿sí? O sea que lo que yo abro acá, lo cierro acá, y lo que está en el medio es lo que está modificado. Un ejemplo cortito es, por ejemplo, si yo abro así y le pongo esta clase que tengo acá, ¿sí? Esto es un lenguaje propio del CSS, perdón, que está asociado a los archivos web de HTML, y entonces lo que le está diciendo es que en el estilo borde izquierdo, ¿sí? Dibuje una línea de 10 píxeles de color violeta. Entonces, lo que va a hacer que este contenido que tenga acá tenga una línea color violeta. ¿Cómo se traduce esto? De esta manera. O sea, este contenido sale igual, o sea, lo que está dentro sale igual, y lo que hace cuando se teje es que salga esta cosita violeta que tengo acá. Bueno, acá yo le puedo poner muchas cosas distintas, cambiar la letra, cambiar los tamaños, cambiar los colores, ¿sí? Cambiarle cierta definición. Bueno, esa cuestión es una cuestión estética. Vuelvo a repetir, cuanto el documento requiera mayor estética, más complejo va a ser lo que yo tenga que hacer para que eso suceda, ¿no? Y esto, vuelvo a repetir, como es Markdown, sirve para cualquiera de las salidas generales que podemos tener en documentos estáticos, ¿no? Dice, se puede pensar esto que está acá como un div del HTML, pero también sirve para salidas PDF, que es lo que les acabo de comentar. Bueno, dentro de esos bloques hay unos bloques reservados que se llaman bloques de llamadas. Esto es una novedad de Cuarto respecto del de Markdown, que tienen este formato que está acá. Cuando hablamos de clase, la clase se llama call out. Esto lo van a poder hacer directamente desde el modo visual, pues lo vamos a ver. Y este call out va a tener acá una palabrita que hay como 5 distintas de esas. Se le puede poner un título de bloque o no, si no, el título de bloque ya viene dado, pero está en inglés, entonces conviene ponérselo, y un texto incluido. Por ejemplo, esto que está acá es una nota, y los tipos de leyenda que hay son nota, consejo, advertencia, precaución e importante, ¿sí? Y lo que cambia es, bueno, esto que está acá se lo voy a poner yo como título, pero el icono, puedo hacer que el icono esté o no esté, el icono cambia, depende qué nota ponga, y el color también cambia, depende qué nota ponga, ¿no? Entonces son como llamados que yo le puedo poner. Por ejemplo, esto es una advertencia, esto es algo que es importante, esto es un consejo, esto es una precaución. Bueno, estos simbolitos, estos iconitos que en el consejo o idea aparece esta lamparita, o en importante te aparece este signo de cierre de admiración, son los que les decía, se pueden poner o no. Y estos bloques ya vienen preconfigurados de alguna manera en su estética, no hay que crearlos. Los spans son lo que se llama, digamos, lo mismo que los divs, pero en lugar de ser una cosa de todo un contenido, está asociado solamente a una o a unas palabras. ¿Y cómo funciona? Se encierra entre corchetes el texto, y entre llaves se pone la clase que quiero que ese texto tenga. Entonces, en el caso este, por ejemplo, dice, este es un texto con formato especial, este especial está encerrado, y entre corchetes dice que el estilo va a ser igual a color naranja. Entonces, lo que sale es esto. Este es un texto con formato especial. ¿Qué le hizo? Que esta llavecita con este color esté incluido aquí. Entonces, especial aparece en naranja. Bueno, para no preocuparse, la idea de esto es entender más o menos cómo es que funciona la mayoría de las cuestiones cuando uno tiene que arreglarse con las marcas para asociar un texto plano que puede leer con cualquier procesador. Es que tanto los divs como los spans, como los spans especiales, no, digo, los divs especiales, estos que son las llamadas, ¿sí? Los bloques de llamada, se van a poder agregar desde el modo visual, ¿sí? Acá hay un camino que dice format div o format span, o hay uno que es format, no sé si está en format o está en insert,
call out, dice el otro. Pero bueno, eso después lo vamos a ver cómo se hace. Respecto de las figuras, otra cosa que es común a cualquier documento que haga. La sintaxis básica del Markdown lo que hace es comenzar con un signo de admiración aquí. Me está pintando todo de negro, quiero pintar ese. El signo de admiración solo, y entre corchetes va una palabra, o puede no ir nada. Si va la palabra, va a aparecer acá abajo la palabra. Si no es nada, no aparece nada. Pero también es permitido. Y aquí va el camino, en este caso está dentro de una carpeta que se llama image, y el nombre del archivo con la extensión del archivo. Entonces, esto solo hace que la imagen que yo tenga que tener ahí me la inserte en mi documento. En este caso, la insertó en la presentación. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el tamaño de la imagen, siempre entre llaves va el metadato con el tamaño que yo quiera. Por ejemplo, le digo que quiero que sea un 20% más grande, porque el otro es el 100, 120% de ancho. Normalmente las imágenes, salvo que yo le especifique, no se rompen en el aspecto, en la relación de aspecto entre el alto y el ancho. O sea que se aumenta de ancho, aumenta de alto y la imagen se mantiene exactamente igual, ¿no? No se deforma. Bueno, también lo podemos hacer desde código R, ¿no? El código R me permite incluir imágenes con una función que se llama include graphics, ¿sí? Que pertenece a este paquete, ¿sí? Por eso está llamado así, y luego lo mismo, el mismo camino. Y como lo metí desde código, no lo hice desde el Markdown, yo le puedo poner como metadato, en lugar de hacerlo con las llavecitas, dentro del bloque, dentro del fragmento de código, donde le digo que la salida que yo pretendo es del 50%, es decir, va a tener la mitad del original, y que lo alinee a la derecha. Por eso aparece acá. Pero este alineamiento puede ser centrado, a la izquierda, esto puede estar o no en porcentaje, y siempre va a respetar el aspecto. También tenemos algunos fragmentos tipo columna, podemos escribir encolumnadamente. Por ejemplo, dentro de esta columna tenemos esto que está acá y alineamiento a la izquierda, que es lo que aparece aquí. Y en esta otra parte de la columna 2 aparece esto que está acá y fíjense que tiene además una clase, que esto también es producto de Quarto, que se llama Lightbox, que lo que hace es que cuando yo clique sobre esto me aparezca la imagen sobresalida, agrandada al comienzo. Claramente esto que tiene cierto dinamismo va a funcionar solamente dentro de HTML. No voy a poder en un PDF, en un Word, hacer este tipo de cosas. Ahí donde yo digo que hay una diferencia, porque bueno, es claro y notorio que lo que está en un PDF o en un Word es bien estático y el HTML tiene la posibilidad de no serlo. Entonces, Quarto lo que hizo es tomar esta librería de JavaScript de esta empresa que está acá y muestra ese efecto que ya viene desarrollado internamente. Es decir, lo único que tengo que hacer, no tengo que llamar a un paquete nuevo, no tengo que abrir una librería, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que usar esta palabra reservada dentro de la llave para que ese efecto funcione, ¿no? Hay muchas de esas cosas. Y volviendo al tema de las columnas son bloques divs que lo que hacen es crear la columna y luego decirle qué tamaño va a tener esta columna. En este caso, 50 y 50 serían dos columnas que son iguales, pero yo podría decir, bueno, quiero una columna que ocupe el 30% de la pantalla, la primera, y el 70% la otra, para que cubra todo, ¿no? Eso es configurable. Otra cosa que también tiene cierto dinamismo y funciona solamente en HTML son las pestañas. Por ejemplo, acá tengo una pestaña de código y una pestaña de salida. Este código que tengo acá, fíjense que lo que hace es que la evaluación sea falso, es decir, que esto que yo estoy escribiendo acá lo estoy mostrando, pero no lo estoy evaluando. Si no lo estoy evaluando, no no va a aparecer el resultado. El resultado sería la cabecera de este dataset de iris. Entonces, en código va este bloque y en salida va lo mismo, pero que se evalúe y que lo que no se muestre sea el código, porque acá veo la salida y no el código, y acá veo el código y no la salida, ¿no? A la inversa.
Esto puede llegar a servir para hacer pestañas de cualquier tipo. En este ejemplo lo que está mostrando un poco es, bueno, qué me hace el código y cómo se ve la salida. A veces en una presentación o en un documento no tengo suficiente espacio para mostrar las dos cosas juntas y entonces puedo ir separando. También las pestañas se pueden insertar desde el modo visual del RStudio y son bloques especiales divs, ¿sí? Que tienen este formato que tengo acá, ¿sí? Donde el nombre de las pestañitas van con esto que está acá. Bueno, eso también lo vamos a ver después, se ve más claro yo les muestro algunas cuestiones ahora, pero lo vamos a ver más claro con el documento. Bueno, también hay enlaces web que se pueden utilizar. Los enlaces web son muy similares a la estructura sintáctica del Markdown de las imágenes, ¿sí? Y en lugar, o sea, la diferencia que una imagen tiene un signo de admiración y luego esta estructura, corchetes llaves, corchetes paréntesis, y un enlace web tiene solo corchetes y paréntesis y no tiene el simbolito de la admiración, del cierre de la admiración. Entonces, esto que está acá, si lo vemos así, me genera este documentito que está acá, cortito, en esta otra. Acá, por ejemplo, usé una columna probablemente del 60 o 70 y otra columna de salida de 30 o 40, donde este cuarto que tengo encerrado entre corchetes es este cuarto que tengo acá y cuando yo me paro me va a llevar a este sitio que tengo entre los paréntesis. También hay algunas directas que son con este signo menor y mayor. Estas directas, es decir, que se ve, a diferencia de esta que está oculto en la dirección, en este caso la estoy mostrando, pero también se produce el vínculo. Y también hay alguna otra que es a otros lugares en el mismo documento, es decir, dentro del documento cada una de las diapositivas estas tienen como un nombre y entonces yo puedo ir a buscarlo. Bueno, los encabezados de un documento también tienen un nombre y yo puedo enlazar cosas dentro del mismo documento. Estas del mismo documento también funcionan en PDF, por ejemplo, no así en Word, y todas estas funcionan en cualquier documento estático. Y el formato este que está acá es algo parecido a un formato en línea, ¿sí? Más allá de que queda medio feo porque por ahí el tamaño de la imagen es más alto y entonces la línea me la deforma, ¿sí? Pero puedo insertar imágenes en línea. El R Markdown también tiene, y por supuesto el cuarto usa lo mismo, listas sin orden que tienen este formato, se verían así. Por la indentación va cambiando el dibujito, ¿sí? Acá tengo un círculo pintado, acá el círculo abierto, es por la indentación. O una salida ordenada por números o por algún otro ítem, por ejemplo, esto 1, 2 o I, o sea, una I, dos I, así, A, B, C en minúscula, ¿sí? Son subítems que yo puedo ir construyendo o generando. También hay una posibilidad de citas. Estas citas tienen este comienzo que está acá, que lo que hace es hacerme automáticamente una rayita al comienzo y me cambia la tipografía de lo que estoy escribiendo y me lo pone medio en un grisadito, ¿sí? Es un llamado, una posibilidad de un llamado. Podemos hacer tablas, ¿sí? Con este formato Markdown, que lo que hace es esto que está acá. ¿Cuál es lo máximo que me permite estas tablas sencillas de Markdown? Es la alineación. Entonces, si pongo los dos puntos acá a línea derecha, si pongo los dos puntos a la izquierda, a línea izquierda. Si no pongo nada, es el predeterminado, que está alineado a la izquierda. Y si pongo en los dos lados, es centrado, como vemos acá en el ejemplo. Hay algunas tablas un poco más complicadas que se llaman tablas de cuadrícula. Complicadas porque, a diferencia de estas, tengo los bloques, acá está bien dibujadita, pero si yo tuviera estos espacios cortados
y acá tengo que esta rayita aparece acá, no importa, el orden, la tabla me la configura igual. En cambio acá hay que ser muy respetuoso porque los vértices, los cruces entre las líneas de las columnas con las líneas de las filas, tienen que tener estos signos más que tiene acá. Y entonces, como el ejemplo de una cuadrícula es esta, pero ¿qué me permite? Me permite poner colores negritas, me permite poner un título, me permite poner otras estéticas insertadas dentro de la tabla, como por ejemplo las listas estas no numeradas, ¿no? Entonces, cualquier formato de esto va a hacer que la tabla tenga esta estructura que está acá. Muchas de estas cosas, ya les cuento, las van a ver hechas, pero se las va a hacer RStudio en forma directa. La alineación es similar a la otra, es decir, va con estos dos puntitos en cada cosa y me va a mostrar, ¿sí?, los centrados. A diferencia de esta que tiene título, si no tuviera título se pone en la parte superior y lo mismo, ¿no? Sin encabezado sería. Me lo va a hacer exactamente igual. Bueno, estas tablas cuadrículas lo que vamos a hacer es usar el editor visual de Markdown. Y ustedes tienen también, que esto es bastante utilizado, un sitio web que se llama Generador de Tablas, que genera 3 formatos de tablas especiales. Uno puede crear la tabla y sacarla en formato Markdown y pegarla después acá en el documento, en el modo fuente. Podemos sacar la tabla en formato HTML con toda la configuración que el HTML me permite, que el Markdown no, donde yo le puedo poner colores a la tabla de fondo, colores del texto, le puedo poner que cambie el grosor de la grilla, ¿sí? Un montón de cuestiones estéticas y las puedo generar desde ahí, o aún más complicadas, las tablas en LaTeX para salidas PDF, LaTeX puro, también me lo construye. Entonces, si entran a este tabla generador, van a ver que tienen una pestañita para cada formato, construyen la tabla que quieren visualmente ahí, y cuando le ponen generar, le saca el código. Copian el código, lo pegan en el documento y automáticamente la tabla ya está construida, ¿sí? Les va a salir. Bien. Otra cosa que tiene, heredado también un poco del Markdown respecto de las ecuaciones o fórmulas en LaTeX, es esta estructura de acá. Esto que está acá es LaTeX, fórmulas LaTeX que está acá. En línea aparece la traducción aquí, que lo que hace es, estas llamadas de escape es, bueno, la raíz cuadrada, abre una llave porque todo lo que está dentro va a estar dentro de la raíz cuadrada, hace una fracción, que es esta rayita del medio, un alfa que aparece en el numerador y un 2 que aparece en el denominador. Y una fórmula un poco más compleja es esta que está acá, que se hace con esta línea que está acá abajo. Bueno, eso también existen un montón de sitios online donde uno puede construir su fórmula o su ecuación y exportar el formato LaTeX para pegarlo, ¿no? No viene un editor en el RStudio, pero sí lo pueden hacer desde cualquier sitio online. Buscan ecuaciones LaTeX, generador de ecuaciones LaTeX, y les va a aparecer un montón. Bueno, también hay caracteres especiales que se pueden montar, que son todos estos que están acá, hay más, o una llamada emojis, que son estas que están acá. También hay unas listas de definición que tienen este formato que está acá, no son muy útiles, que se pueden hacer. El cuarto incorpora, como yo les decía, las mejores tecnologías en lo que ellos creen, por lo menos como mejores tecnologías de lo que hay en el mercado, gratuito, por supuesto. En este caso, diagramas. Los diagramas los saca de el sitio Mermaid o GraphicsBiz. Este es un Mermaid que está acá, y este bloque en la estructura utiliza un lenguaje particular que es este lenguaje Mermaid, que lo que hace es este flowchart que tenemos acá: inicio, preproceso, decisión y 2 resultados. Bueno, esta estructura que está acá, lógicamente que cada vez que utilice alguna tecnología de esta, uno debe saber o por lo menos aproximarse
a lo que quiere hacer, pero pensar de que muchas de estas cosas también uno las termina haciendo a veces por fuera. Bueno, el tema que las implemente es que las entienda, ¿no? En lugar de tener que ir a crear esto y a copiarme la imagen y pegar la imagen en mi documento, lo puedo hacer directamente dentro de la estructura del documento cuarto. Bueno, documentación de esta Mermaid de JavaScript lo tienen acá abajo, si alguno quiere hablar de eso. Para, porque esta es la primera parte, como verán es bastante pesada porque tiene un montón de cosas para ver y demás, y la idea es que nosotros vayamos más a la cuestión práctica, tengamos el pantallazo, tengamos esas diapositivas como posibilidades de todo lo que uno puede implementar. Esta es una mitad de lo que uno puede implementar, hay otra mitad y va a haber más cosas seguramente, no todas van a ser útiles y necesarias para cada caso, pero el hecho de conocer de que existen les permite a ustedes en el futuro decir, bueno, me acuerdo que una vez vi que, y hasta ahora no lo necesité, pero ahora lo necesito, bueno, puedo ir a buscar los materiales o googlear, si me acuerdo de algo, para encontrar eso que estaba buscando. Bien, lo que voy a compartir ahora es el RStudio para mostrarles algunas cuestiones más vinculadas a esto mismo, pero en la cuestión más práctica directamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un RStudio, ahí lo ven bien ustedes. Sí, ahí se ve. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, entonces uno cuando va a crear un documento nuevo, normalmente, ¿qué es lo que hacía? Venía acá y hacía clic aquí y hacía un script. Hasta ahora hemos visto script. Pero el RStudio tiene un montón de cosas que se pueden hacer. No vamos a ver todas claramente. Vamos a empezar por esta cuestión de los documentos de cuarto, ¿no? No presentaciones, sino documentos. Entonces, si hacemos clic sobre documento de cuarto, lo que me aparece es una ventanita que me pide un título y un autor, que puede ser escrito o no, porque es opcional. El título, algo hay que ponerle, si no le ponemos nada, aparece esta palabra sin título. Y luego me da a elegir si la salida va a ser un HTML, si la salida va a ser un PDF o si la salida va a ser un Word. Normalmente, para el HTML no necesitamos nada en la computadora más que el sistema operativo. Para un PDF vamos a necesitar una instalación de LaTeX, ¿sí? Las instalaciones de LaTeX es del propio lenguaje, hay varias distribuciones. Después vamos a verlo la semana que viene con un poquito más de detalle, pero contarles de que el RStudio nos asesora respecto de poder instalar una versión pequeña que viene como una especie de paquete de librería para el R, que se llama TinyText, ¿sí? Que vamos a tener que instalar para que podamos producir PDFs con LaTeX, si no, no van a salir. Y si queremos hacer un Word, vamos a tener que tener en la computadora instalado alguna versión de Word, o si estamos en un Linux, alguna versión de LibreOffice o de OpenOffice. Bien, lo vamos a dejar originalmente en HTML, que es donde vamos a hacer la mayoría de las prácticas, también aprovechando algunas de las herramientas dinámicas que acabamos de mostrar. El motor vamos a dejar pero si trabajáramos en Python lo podríamos cambiar a Jupyter, ¿sí? Eso lo dejan igual. El editor dice que va a usar el editor visual, viene predeterminado, ¿sí? Lo vamos a dejar tal cual, y le vamos a poner crear. Una vez que uno eligió, ahí no hice mucha cosa, le dejé sin título, porque el título se lo puedo cambiar después, y le dije que era un HTML y que iba a usar el modo visual. ¿Qué es lo que me hace en la cabecera automática? Me pone en título lo que yo escribí allá, que no escribí nada, me pone esto, pero yo lo puedo cambiar desde acá. Le puedo decir, esto que está acá es mi primer documento cuarto, por ejemplo, ¿sí? Siempre encerrado entre paréntesis. Acá el HTML lo voy a dejar igual, y en el editor me apareció visual. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, a diferencia de los scripts, voy a encontrar un menú especial acá adentro, y en ese menú especial está tildado el visual, no el fuente.
Y luego aparece una estructura, esto lo vamos a bajar, no me interesa, una estructura predeterminada en inglés del documento que me dice, bueno, que es cuarto, corra código así, haga así, bueno, algo muy cortito. Esto que está acá, si uno cambia al modo fuente, va a encontrar de que la cabecera YAML no cambia mucho. Entre uno y otro vamos a ver que es lo mismo. Pero luego, todo lo que es contenido del Markdown va a cambiar. Por ejemplo, para que cuarto, la palabra cuarto, aparezca en el modo visual en este formato de encabezado, es un formato de encabezado de nivel 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 numerales. Esto que está acá es un enlace web que lo vamos a ver nosotros así, ¿sí? Pero internamente lo que se está construyendo es esto que está acá. Lo mismo que esto que está acá, lo mismo que render en negrita, ¿sí? Si voy aquí, aparece en negrita, pero si voy acá, aparece. Es decir que lo que estoy viviendo en el modo visual es como si fuera la interpretación del texto plano con las marcas del Markdown, pero visualizándolo como saldría el original. Entonces me es más conveniente construir las cosas básicas con eso, aún a sabiendas de que lo que me está haciendo es lo que me está construyendo internamente, siempre es lo que está acá en fuentes, ¿sí? Hay cosas que se van a aparecer, otras que no. Por ejemplo, los códigos que yo tenga acá adentro, por ejemplo, este echo igual a false, ¿sí? Lo voy a ver igual de esta manera. Pero las demás cosas, como por ejemplo, ¿dónde está? Esto que está acá, ¿sí? Que se ve con otra tipografía, ¿sí? Es esto que está acá, que está señalado de esta manera. Bueno, esto que está acá, por supuesto, no me interesa porque yo no quiero construir algo como este modelito, lo voy a borrar todo. Y aparece ahí la primera cosa en gris que dice que el encabezado 2. ¿Por qué? Porque el encabezado 1 siempre el cuarto se lo va a reservar al título que me aparece acá, que dice mi primer documento cuarto. Entonces, en este encabezado 2, lo que yo escriba, ¿sí? Va a tener encabezado 2. Yo puedo cambiarlo eso, puedo decir, bueno, esto es introducción, vamos a poner algo, ¿no? Lo que estaba escribiendo de alguna cosa. Introducción. Ahora, si yo esto lo pinto y voy acá, voy acá al encabezado y le digo que sea encabezado 3, me lo va a achicar. Y si le digo encabezado 4, me lo va a achicar. Y si le digo encabezado 6, me lo va a dejar bien chiquitito. Cualquiera de estas cosas que yo estoy utilizando, lo que hay que entender es que en el modo fuente lo que está haciendo es agregándome, en la medida que yo acá abajo, me está agregando numerales. Entonces, con 2 numerales es 2, con 5 son 5. El encabezado 5 va a tener 5 numerales, ¿sí? Después yo, cualquier cosa que yo escriba aquí, si yo la pinto, le puedo decir que es negrita, o que es negrita itálica, o que le saco la negrita acá, ¿sí? O le saco la itálica. Esto que está acá es el formato código, ¿sí? Que lo que ¿qué va a hacer en el formato fuente? Ponerle estos tildes que tengo acá, ¿sí? Estos tildes es lo mismo que este formato que está acá, ¿sí? Con formato código. Si quisiera yo insertar alguna lista, puedo insertar esto que está acá, ¿sí? Y si bajo ahí y le pongo lista numérica, puedo insertar en lista numérica. ¿Cómo se ve eso en el fuente? Se ve con esta estructura, que es como lo mostramos en las diapositivas, ¿sí? O sea que es indistinto lo haga de un lado y del otro. Nada más que de acá es más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera insertar un enlace, ¿no? Aquí digo, le voy a poner un enlace. Link. ¿A dónde va? Bueno, vamos a ir a www.ine.gov.ar, el sitio del INE. Bueno, este es el texto que tengo ahí. Bueno, atributos. Bueno, acá hay atributos para ponerle. Claramente, para que yo le ponga atributos, debo conocer qué clase le puedo poner o qué estilo CS. Bueno, acá hay uno que tiene que ver con los colores, ¿sí? Hay un ejemplo. Entonces podría copiar este ejemplo y ponerle un color determinado, ¿sí? O dejarlo como está y me va a tomar el color por defecto que el documento tiene, ¿sí? Pero este sitio que está acá me lo hace de esa manera. ¿Sí? Es decir, esto que está acá me lleva a esta página que está acá.
Si tuviera que insertar una imagen, lo mismo, voy a insertar una imagen, hago un browse y me va a buscar en mi computadora alguna imagen. Lógicamente una imagen que debe tener disponibilidad de el tejido del documento, es decir, que debería estar dentro de la misma carpeta donde yo estoy trabajando. Y puedo definir que esa imagen esté alineada por defecto, o a la izquierda, o centrado, o a la derecha, que tenga un texto alternativo, que tenga un vínculo a una página, por ejemplo, o que tenga un pie de imagen. Lo mismo puedo hacer con algunos atributos, por ejemplo, ese lightbox que tengo lo puedo escribir acá y entonces me va a construir con ese lightbox. O algunas cuestiones avanzadas, en este caso de LaTeX, cuando tenemos salidas en PDF. Pero bueno, ahí habría una posibilidad de insertar una imagen. Acá no la tenemos. Pero cuando la insertamos, tenemos acá el ancho y el alto, ¿sí? En píxeles, en pulgadas, en centímetros, en milímetros o en un porcentaje, ¿sí? Si yo quisiera cambiar el porcentaje, decir, bueno, quiero que mi imagen sea del 50%. Esto que estamos viendo ahí, cuando vamos al modo visual, lo vamos a ver acá, ¿sí? Eso que acabamos de construir es esto que está acá. Es ese signo de admiración que cierra, los dos corchetes, donde puede haber o no una palabra o palabras, los dos paréntesis donde debería estar la imagen, yo no puse ninguna acá, y luego entre las llaves me construyó la alineación a la derecha y que el ancho va a ser igual al 50%. Eso me lo hizo solo, entonces me ahorro de escribir todo eso, haciendo esto acá en forma directa, mucho más sencilla. Lo mismo en insertar, podemos insertar tablas, ¿sí? Acá me dice cuántas filas, cuántas columnas, ¿sí? Si va a incluir cabecera. Podemos insertar, que les comentaba recién, estos bloques de llamadas, ¿sí? Si va a ser una nota, si va a ser un tip, si va a ser importante. Le podemos poner título a eso o no. Y la apariencia va a ser la apariencia por defecto o una apariencia simple o mínima, y con esto podemos mostrar o no el icono, ¿sí? Esas características las podemos hacer acá. Bueno, yo no voy a extenderme mucho con esto ahora, porque la idea que ustedes, en función de la documentación que hay y en función de la presentación y lo que estamos viendo, ustedes en su trabajo, en su casa, jueguen con esto. ¿Jugar qué significa? Bueno, voy a crear un documento nuevo y le voy a poner cosas de esta. A ver, ¿esto qué hace? Esto, acá, ¿qué hago? Formateo. Y si le cambio, y si le pongo, y si le saco, ¿sí? No entendí mucho esto, entonces voy a la documentación y me fijo. Bueno, no hace falta que sea muy exhaustivo lo que hagan, pero sí que ustedes puedan ir jugando con algunas cuestiones. ¿Cuál es el procedimiento cuando uno lo tiene terminado? Terminado entre comillas, porque un documento cuando uno lo va a trabajar, que claramente va a tener una parte de texto, una parte de código, ahora vamos a la parte de código, tiene un montón de renderizados y de revisiones. Lo renderizo a mitad de camino, lo extiendo, le cambio, lo modifico, le corrijo, encontré una falla, un error, voy y vengo, y en toda esa interacción, capaz que uno renderizó 100 veces, hasta que está convencido de que el producto final es lo que pretendía que fuese. Entonces, en el momento de renderizar, tenemos un botón que dice render, que está acá. Si uno le hace clic, me va a decir que lo guarde. ¿Por qué me va a decir que lo guarde? Porque yo no lo tengo guardado. No tiene título y no está guardado. Entonces, antes de renderizar, hay que guardarlo. Entonces, yo le voy a poner acá prueba a esto, ¿sí? Y entonces me va a abrir la parte de trabajo, digamos, de fondo. Esto no creo que lo vean ustedes. Lo voy a cerrar de aquí. A ver, estamos acá. Aparece acá trabajos de fondo y van a visualizar una serie de cosas. Entonces dice, cuarto va a ser un preview a HTML, que es la salida, lo manda a Pandoc, y hay un montón de cosas. Si esto funciona bien cuando termina todo, automáticamente le va a decir que creó, ¿sí?, el nombre que yo le puse al archivo, .html. Si hubiese algún error, si hay algún problema, supónganse, vamos a crear un problema, que sería esto que está acá.
A ver si ahí me lo renderiza. Bien. Si hay un error, me va a decir esto. Error, jam, error, ¿sí? Me dice jam, o sea que el error está ahí. Y me da alguna opción que claramente uno tiene que leer y que no va a estar bien, que esto, que el otro, no sé. Bueno, tiene que mínimamente, donde nos aparece que tiene el error, decir, bueno, el error evidentemente está acá. ¿Y qué es? Ah, mira, es este espacio, esta indentación. ¿Cómo se soluciona muchas veces eso? Uno en general no trabaja con documentos en blanco. Va a tener, ustedes van a tener a partir del lunes documentos ya preconcebidos, digamos, que pueden ser de base, y entonces yo tengo la estructura con una base, bueno, a lo sumo le agrego, le saco, le quito, le modifico, pero ya lo tengo escrito, entonces no vamos a tener problemas. Todo lo que yo haga dentro del documento con el modo visual no voy a tener problema porque si no lo toco en el modo fuente, eso no va a fallar. Sí, hay que tener mucho cuidado con la cabecera porque el modo visual no me lo construye solo, eso lo tengo que hacer yo, es decir, que si yo quiero al HTML agregarle algo, tengo que bajar acá, hacer los dos espacios, venir acá, ponerle los dos puntos, bajar acá, hacer los dos espacios y, por ejemplo, agregar esto. Acá tengo una ayuda que me dice toc, bueno, igual a true. Y si le dijera de vuelta y digo, yo quiero que de título, en lugar de decir talk, que está en inglés, diga contenidos, le puedo poner ahí. O que acá haga control espacio, ¿sí? Y me dice todas las posibilidades que yo pueda hacer. Bueno, ahí hay una mínima ayuda. Ahora, con respecto a la indentación, esa indentación la tengo que configurar yo. No hay manera que sea así. ¿Cómo me di cuenta? Vuelvo a repetir, si algo está mal en la cabecera, bueno, en el error me va a decir que está en jam. Si está en jam, está en la cabecera, no está en otro lado. Entonces, esto que está aquí, yo voy a hacer un cambio para ver si ustedes pueden ver todo junto en el visualizador. A ver, esperen un cachito que si lo cambio acá, acá, visualizador, panel de visualización. Para que se vea lo que producimos en el panel. A ver si cuando renderizo me lo corrige. Sí. Bien, lo tenemos acá en el panel. La idea de tenerlo acá en el panel es que yo lo pueda ir visualizando. Lo voy a agrandar. Bueno, mi primer documento cuarto, lo que me acaba de renderizar, es el título. Y esto tiene tamaño encabezado 1. Esto tenía encabezado 2. Acá yo había hecho una escritura con cosas que si las cambiaría y le pongo que en lugar de normal, no, en lugar de fuera negrita y vuelvo a renderizar, me va a aparecer esto en negrita, ¿sí? Fíjense que lo que cambio acá me lo renderiza y lo cambio y lo puedo ver en presentación. Si no, lo van a ver ustedes externamente, se los va a abrir en un sitio web, en un sitio web no, en una ventana, una pestañita de un navegador web, ¿sí? ¿Cómo lo cambian eso? ¿Cómo lo cambié yo? Acá en Tools ustedes tienen opciones globales y donde dice R Markdown, dice que muestra la salida del preview y en lugar de que diga Windows, que aparece en un navegador web, le ponen en el panel de visualización. Bueno, ese panel de visualización es el que estamos mostrando acá. Si voy aquí, me pone el link al INE, como estábamos armando. Acá, lógicamente, no existe esto que está acá. Y si yo lo quisiera ver, a ver si, claro, me lo va a llevar, sí, ahí me lo va a llevar sí o sí a este lugar, pero no importa, yo ahora lo voy a detener acá y voy a compartir el navegador para que vean ustedes que yo le agregué el TOC, este famoso, y el TOC lo van a ver acá al costado, ¿sí? ¿Cómo se construye el TOC? Bueno, el título de la tabla de contenidos va a tener el título que yo le puse al documento, en este caso contenidos. Y el primero dice introducción, porque lo toma de acá, que se llama introducción, esto que está acá. Entonces, si yo lo cambio a eso, le modifico acá y digo, bueno, quiero capítulo 2,
Capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4. ¿Sí? Y a cada uno de estos le digo que va a ser encabezado 2, es decir, le estoy dando un encabezado, vamos a hacer así, y a este le vamos a poner encabezado 3, no, más chiquitito. Y renderizamos, lo que vamos a encontrar es que la tabla de contenidos me lo va a asociar a eso. Entonces, la salida, tengo acá, ¿sí? Puedo compartir la pantalla completa y que esos cambios me los tome. A ver. Ahí está. Bien, entonces la tabla de contenidos, lo que yo voy a ver es esto que está acá. Introducción, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué es? Introducción, capítulo 2, capítulo 3. Solamente. Cuando cliqueo sobre este capítulo 3, voy a ver el capítulo 4 acá, pero acá no lo veo, ¿sí? ¿Cómo cambio eso? Bueno, si yo vengo aquí y le digo profundidad, es decir, por defecto es 2, ¿sí? Y renderizo, lo que voy a ver es, a ver si esto está, no me lo toma, a ver si es hasta 4. Bueno, no me lo está tomando, pero teóricamente este que tiene número 3 debería de verse como un capítulo más acá donde yo estoy trabajando. No sé por qué no me lo toma a eso que está ahí. Pero bueno, se supone que esto que está acá configura la profundidad de lo que yo vea en función de estos encabezados. Bueno, era mostrarles algunas cuestiones que tenían que ver con esto vinculado con la salida de renderizado. ¿Qué nos falta de esto que está acá, que estamos viendo? Nos falta el tema código. ¿Cómo inserto código dentro de un documento? Sea en el modo fuente o en el modo visual, en cualquiera de los dos. Cuando yo tengo que insertar código, voy a este icono que está acá, ¿sí? Que dice Insert un nuevo código chunk, que es un fragmento, y automáticamente el código va a ser un código de R, ¿sí? Esto puede cambiar dependiendo qué es lo que yo quiera hacer, pero a nosotros esto nos va a alcanzar. En el modo fuente también lo vamos a ver así, con estos tres tildes y estos 3 tildes de cierre. Y en el modo visual, con esto que está acá, que no se alcanza a ver por ahí en la pantalla, de que el fondo es de un grisecito más oscuro que el blanco, ¿sí? Es un bloquecito más oscuro. Por ahí algunas apariencias, por ejemplo en negro, esto se ve más claro, ¿sí? Ahí. Entonces acá yo puedo poner mi código. Y mi código, por ejemplo, puede ser una librería. Lógicamente, cuando comenzamos a trabajar, vamos a poner un tidyverse. Y yo puedo llamar, qué sé yo, voy a llamar a otra librería que es datos. Y voy a llamar a pingüinos, que está dentro de datos. Y esto que tengo acá, por ejemplo, lo quiero correr. Quiero probar qué es lo que hace esto. Este chunk tiene acá un botoncito que dice Run Current Chunk. Es decir, que ejecutemos el fragmento actual. Entonces, si hacemos así, lo que vamos a hacer es hacer la corrida de eso. Eso cuando corre, ¿qué hace? Toma la librería de tidyverse, la instala, toma la librería de datos. Acá me está dando un error. Evidentemente, datos en esta computadora no está instalado. Lo podemos instalar. Y, lógicamente, el pingüino no va a salir. Eso lo podemos ver en consola. Por ejemplo, el que datos no esté es este error que está acá, ¿sí? Y luego la librería del tidyverse me sale de este lado. Entonces, yo puedo venir acá a paquetes y decir, bueno, voy a instalar datos, que es lo que me falta para ver a la librería, a la tabla pingüinos. La tabla pingüinos está dentro de datos, está traducido, porque en realidad la original está en inglés,
pero todas esas están traducidas en datos. Entonces vengo acá y corro de vuelta. Ahí ya no me da más el error de datos y pingüinos me aparece acá. Es una tabla de 344 observaciones por 8 variables. La tengo aquí. Bien. Supónganse que eso yo lo quiero tejer. Voy acá, renderizo y ese renderizado me va a aparecer acá en la visualización. Entonces voy a ver acá. Bueno, como yo activé Tidyverse, se ve el código, se ve las salidas, digamos, de como mensaje, los conflictos, ¿sí? Luego se ve datos, no me devuelve nada, y pingüinos me devuelve esta tabla, que la veo como en consola, no tiene mucha gracia. Entonces, puedo empezar a jugar con las opciones de ejecución. Y digo, bueno, si yo hago así y hago así, ¿sí? Digo, eco igual a falso, ¿sí? Lo renderizo. Bueno, el eco igual a falso lo que va a hacer es esconderme todo lo que es código. Es decir, que yo no voy a ver la llamada a la librería, no voy a ver la llamada al dataset pingüinos, pero sí voy a ver los mensajes. Bueno, Lucía, esto está siendo grabado, después lo vamos a subir, no pasa nada. Y vemos los mensajes y vemos la salida, ¿sí? Las dos cosas. Si yo le pongo además de eso, los mensajes, quiero que estén en falso, renderizo, vamos a ver las salidas, pero los mensajes no lo deberíamos ver. Entonces el mensaje de la activación del Tidyverse desaparece, aparece solamente esto que está acá, que es la salida. Si yo a mi salida le quiero poner de que sea una salida un poquito más bonita que esta, bueno, acá le puedo hacer una instalación de FlexTable, que lógicamente voy a tener que instalar porque esta computadora no lo tiene, me parece. ¿Sí? Paquete que ya vimos para las tablas, y si yo le hago un FlexTable de esto que está acá, entonces renderizo, y lo que vamos a ver en el visualizador es lo mismo, pero en lugar de verse como una consola, lo voy a tener que ver como una tabla de FlexTable, ¿sí? Que es esta tabla que tengo acá. Por supuesto que yo no le dije nada, entonces me va a hacer todas las observaciones, ¿sí? Y además no le configuré nada en la tabla, que debería configurarle si quiero, pero cualquier salida. Entonces, lo que vemos acá en el código es que este código es igual que un código de un script. De hecho, uno llega a este documento ya teniendo probablemente el código hecho en un script y funcionando bien. Ustedes van a ver que cuando en esta semana ya vi ahí que me mandaron 2 grupos que se armaron. La idea es que apuren con ese proceso, porque yo la semana que viene te estaría dando las primeras cosas, y las primeras cosas son, bueno, si yo elijo un tema y si yo elijo hacer un documento, un tablero o algo que quiero mostrar determinada, no vamos a hacer algo muy exhaustivo, ¿no? Al menos va a tener que tener una tabla y un gráfico para mostrar. Bueno, mi tabla y mi gráfico va a ser construido previamente. Yo voy a tener mi script que ya desarrollé, que ya hace la tabla, que ya hace el gráfico, y lo único que voy a hacer es trasladar ese código adentro de estos fragmentos y jugar con el pedacito que me toque acá arriba para ocultar cosas que no quiero que se vean y para mejorar algunas visualizaciones. Por ejemplo, si la tabla termina siendo en FlexTable, qué característica estética le quiero dar a la tabla para que se vea más bonita. Y si el gráfico que hice en ggplot le quiero poner tales colores, tal título o lo que sea, ¿no? Pero los componentes del código no dejan de ser estos: activaciones de librerías iguales que como trabajamos en un script, y código común con estos metadatos, que en este caso le está diciendo que al documento final no me muestren ni los mensajes ni el código, siempre y cuando mi propósito de documento sea un documento donde yo estoy haciendo un informe, un reporte. Ahora, si yo estoy haciendo una clase de R, bueno, este eco igual a false no me sirve porque yo quiero que vean el código, ¿no? Entonces, ahí elijo yo si se ve el código, si no se ve el código, o qué sucede con eso. Cada una de estas cosas
recuerden que se van a ver exactamente igual en el modo fuente, ¿sí? Aquí y aquí, no cambia mucho esa cuestión. Y lo de las salidas es que uno puede ir probando cosas acá, pero hasta que no las renderiza no ve cómo se visualizan finalmente. Si yo pruebo esto acá, voy a tener una visualización similar. Fíjense que esta tabla es similar a esta, ¿sí? Con estas cosas que aparecen acá, que normalmente me aparecen en la consola, pero no me van a aparecer en la salida final, ¿sí? Y esta es la salida final que veo en la visualización, que me la puedo, si quiero, llevar a un navegador y en el navegador verlo más grande, digamos, ¿no? Puedo trabajar de un lado y del otro. Esto lo puedo cerrar y vuelvo sobre esto. El circuito es siempre igual, hago cualquier cosa, pruebo cualquier cosa, renderizo. Si todo va bien, sale acá. Si algo está mal, el error me va a salir acá donde dice trabajos de fondo, digamos, este background shows, y me van a aparecer los errores si es que los hubiese, ¿no? En ese caso. La idea es que no los haya o que haya lo menos posibles para corregir. No se me olvida nada más de lo que es general y de lo que es el comienzo de esta doble semana, porque nosotros vamos a tener una nueva presentación la semana que viene que vamos a seguir trabajando sobre lo mismo, con una diapositiva más cortita que esta y con más tiempo en algunas cuestiones, porque vamos a tomar ejemplos que yo voy a subir a partir del lunes que ustedes van a tener. De hecho, lo que ustedes tienen hoy en el aula es esto que está acá, aquí, a ver qué, ahí está. En el aula ustedes tienen las dos diapositivas que vimos hoy, introducción a documentos de cuarto, que es la introducción esta que está acá, de todo lo que yo hoy expliqué y demás, de las cuestiones más elementales que tenemos, que pueden ir probando y jugando. Un resumen, este resumen es un resumen de consulta, es decir, si quiero saber algo sobre la estructura de la cabecera, bueno, puedo venir acá y consultar, me va a mostrar algunas cuestiones que yo voy a necesitar en el momento concreto de uso. No es una cosa que me la tenga que aprender en memoria, pero yo digo, quiero insertar una fórmula, ¿cómo era? Bueno, vengo acá y acá me da un ejemplo de cómo se inserta una fórmula en línea y cómo se inserta una fórmula sola, ¿sí? O en algún momento ustedes dicen, no, tengo un video de YouTube que quiero insertar. Bueno, esto es un formato de cómo se inserta un video de YouTube. Es decir, vinculaciones que tengan que ver con esto es solamente una guía de consulta. Y en recursos van a tener un archivo PDF de cuarto y uno de Markdown como ayuda, digamos, para tenerlo impreso si quisieran o digital en la computadora. Y algunos enlaces interesantes, sobre todo esta guía de cuarto, que está en inglés, pero está muy completa para poder usarla, y esta que es la generación de tablas que yo les comentaba, que ahora aprovecho y la abro acá, que tiene salida en LaTeX, salida en HTML, perdón, salida texto, que no la usamos, o salida Markdown, ¿sí? Vamos a usar LaTeX, HTML o Markdown, y acá ustedes pueden hacer, bueno, quiero una nueva tabla que va a tener tanta cantidad de filas por tanta cantidad de columnas, la creo y acá voy como editando lo que yo quiero escribir y una vez que la tengo terminada la genero y esto que está acá lo copio y me lo llevo a donde yo lo necesite. Las de HTML, por ejemplo, les permite cambiar la fuente, cambiar el tamaño de la fuente, agregar imágenes, cambiar el color del texto en la celda, cambiar el fondo de la celda, agregar un tema, cualquier cosa de esa que yo le quiera hacer en un HTML me la va a generar y lógicamente esto que está acá ni me interesa qué es lo que me está haciendo, ¿sí? Porque es todo un lenguaje maquetizado de HTML. Pero si yo copio y pego eso y produzco o renderizo un documento de cuarto en HTML, la tabla esa va a salir enterita, bonita, como la construí en ese tablero, ¿sí? Preguntas sobre todo esto, sé que van a tener 1000 millones y que les va a parecer una cosa inabarcable, y claramente es inabarcable si uno quiere hacer todo, pero vamos a ir haciendo de a poquito. La idea de mostrarle mucho ahora es
mostrarles las posibilidades y demás. Después vamos a ir reduciendo eso y encaminándonos a hacer cositas de a poco, ¿sí? Pero si tienen comentarios, preguntas o algo para hacerme, las escucho. Ahí María Luz me pregunta si además del trabajo práctico 6 va a haber otro trabajo con los grupos se conforman, porque no me quedó claro. Bien, bueno, el TP6 es un TP individual, igual que el 5. O sea, nosotros al comienzo del curso comentamos que va a haber 2 instancias de evaluación, pongámosle así, de proceso. El proceso es de lo que están aprendiendo hasta ahora. Hasta ahora vamos a dejar todo lo que es cuarto, lo que empezamos a ver el lunes de esta semana, y que va a terminar dentro de 3 semanas, eso lo dejamos aparte para hacer el trabajo práctico de integración. Lo que estamos evaluando son todo el contenido de los bloques anteriores, del comienzo hasta visualización incluido. Como era mucho, hacer solamente un trabajo práctico era bastante complicado, y era bastante complicado por ahí, en un solo ejemplo, utilizar muchas cosas que habíamos visto para ponerlas en juego, entonces yo lo dividí en 2. Un TP5 que integra una parte y un TP6 que integra otra parte. El TP6 es individual, tienen tiempo teórico, porque hay gente todavía que no me entregó el TP5 porque está atrasada. Lo que les pido es que, por pensando más en ustedes, que no se le acumulen las cosas, lo terminen cuanto antes puedan. El TP6 incorpora visualización, tiene como tema un pivoteo que el TP5 no tenía, tiene como tema la aplicación de una función que el TP5 no tenía, bueno, algunas cuestiones que el TP5 no tenía que termina integrándolos. Entonces, eso es meramente individual y tiene que ver con el proceso. Los grupos son para el trabajo final. El trabajo final, la idea es que ustedes hagan uso de todo lo que conocen, claramente lo que necesiten de lo que conocen, y que produzcan o un documento estático o dinámico de HTML, digamos, pero de estos que estamos viendo ahora en cuarto, o produzcan un tablero visual que puede o no ser interactivo, ¿sí? Cualquiera de los 2 productos. Para esos 2 productos, lo que empezamos a desarrollar la semana que viene es encaminarnos hacia eso. Entonces, el grupo que se junte de a 3, de a 2, o puede haber personas que digan yo quiero trabajar sola, también es posible. Lo que van a hacer es elegir un tema que puede ser un tema ficticio, llamémosle así, puede ser un tema en el que estén trabajando, que ya tengan cosas hechas, que lo van a recortar, porque el trabajo va a tener un mínimo, no va a tener un máximo. Pero si yo tengo un informe en el que estoy trabajando y tengo 20 tablas y 30 gráficos, y la verdad que no les va a alcanzar el tiempo de hacer todo eso en cuarto. Yo les voy a pedir, el lunes les voy a subir una consigna donde tienen la primera parte de la consigna, que sería elegir el tema, elegir de ese tema cuáles son los elementos mínimos que le vamos a pedir para que hagan el trabajo. Y claramente, si ustedes ya tienen el tema y las bases de datos con las que están trabajando, pueden ir adelantando todas esas cosas, porque la primera cosa que vamos a hacer es trabajar en un script con eso. Es decir, yo voy a tener mis datos los voy a leer, a mis datos los voy a limpiar, a mis datos los voy a obtener la información que quiero, lo voy a acomodar en tablas y en gráficos, y hasta ahí no salgo de un script, ¿sí? Y el paso siguiente a elegir qué hago en cuarto lo voy a hacer teniendo en cuenta cómo quiero mostrar esa tabla y ese gráfico y cómo lo voy a hacer en cuarto dentro de esos fragmentos. Pero yo ya el código lo voy a tener hecho, entonces no necesitan conocer mucho de cuarto para avanzar en el trabajo previo, llamémosle.
Si el script ya lo tengo de alguna manera hecho porque yo ya vengo trabajando, bueno, lo que les voy a pedir es que lo acomoden lo mejor posible, lo más parecido, utilizando las herramientas que vimos en el curso. Porque nosotros vimos herramientas en el curso que facilitan el trabajo. Por ejemplo, algunas personas que me presentaron el trabajo práctico 5 utilizaron funciones de rebase que funcionan, que sirven, pero la verdad que traen a colación algún problema o tienen una complejidad mayor que herramientas que vimos en el curso. La idea es que utilicen las herramientas del curso, porque les va a mejorar el código a ustedes, y no que por ahí copien y peguen un script que ya está hecho, ¿sí? Porque si no, ahí no va a haber nada de producción propia. Si yo el script ya lo tengo porque en mi trabajo ya lo hacen así, ejecuto y funciona, bueno, lo traigo, ejecuto. No, la idea es que ustedes eso lo mejoran. En este proceso, vamos a ir a un proceso donde yo les voy a subir el lunes un PDF con algunas consignas para que comiencen a trabajar, el otro lunes otras consignas para que continúen con el trabajo, y vamos a ir como de la mano avanzando en algunas etapas hasta llegar a el documento final, que va a ser un documento de cuarto, ¿sí? Más o menos eso sería el esquema. Aprovecho la pregunta de Luz porque hoy se los iba a comentar de todas maneras a eso. Yo vi hasta ayer que se presentaron dos grupos, uno de 2 y uno de 3. Todavía las demás no escribieron. Y eso está bueno porque también les da la pauta a ustedes en ponerse de acuerdo con la temática, con lo que quieran hacer, lo que quieran mostrar. Y que esa temática va a ser, si es real, un recorte de esa realidad. Un recorte excusa, llamémosle, para poner en juego lo que vamos aprendiendo en el curso. Estas unidades son las más largas, son de 2 semanas la primera y de 2 semanas la segunda, y después van a tener 2 semanas más, o sea, 15 días más, vuelvo a decir, en teoría, porque eso también se puede extender, no va a pasar nada, para que termine el trabajo práctico final, con lo cual vamos a seguir conectados más allá que yo no tenga clases, pero sí el foro va a estar abierto, sí me pueden mandar adelantos y yo le puedo hacer sugerencias, correcciones o lo que sea, hasta que ustedes desarrollen el trabajo final, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Alguna pregunta vinculado con eso o con lo que estamos viendo o con lo que le haya quedado del pasado también? Lo que quieran preguntar, aprovechen ahora. Bueno, Luz, ahí me contestó entonces, se entendió. Bueno, si no hay dudas, lo que yo les sugiero es a aquellas personas que ya presentaron el trabajo práctico 5 y ya se las corregí, que creo que son 8 los que hay corregidos. Hay 4 que faltan, porque había chicas que estaban de vacaciones y bueno, y se iban a demorar. Lo que está corregido, yo le mandé una corrección con algunos puntos que estaban para revisar. En algunos casos úsenlo, está bueno para ir a buscar al material y como a repasar algunas cuestiones de esas para que queden más claras. La idea de la evaluación del proceso es esa, es fortalecer lo que tenemos medio débil, mejorar lo que es mejorable, terminar de entender lo que no se entendió, bueno, detectar esas cosas y que se produzca algún cambio respecto de eso, ¿no? No solamente de, bueno, ya está, probé y me lo saqué encima, sino usarlo justamente para una autoevaluación de ustedes. Y bueno, estoy por el buen camino, estoy segura, esto tengo muchas dudas, no me quedó en claro, lo que fuese. O por ahí el error es, me equivoqué en una pavada y tiene que ver con prestar más atención con la sintaxis, pero de esas no hubo.
Después yo voy a hacer del TP5, no lo subí ahora, pero voy a hacer como una especie de resumen final, ¿no? De las cosas que se repiten que encontré como para marcar. Pero no lo hago ahora porque todavía hay compañeras que no entregaron. Y el TP6, lo mismo. Cualquier duda que tengan, me consultan en el foro. No es un examen desde el punto de vista de, no me pueden preguntar cómo se hace, porque yo les voy a dar orientaciones y cuestiones vinculadas con esa. La idea es que también aprendan haciendo eso que les pido hacer. Así que estén atentas al foro porque yo el lunes voy a ir subiendo cosas. Algunos materiales más vinculados a este bloque, voy a subir cosas vinculadas al práctico final. Espero que para el lunes ya tengan decidido los grupos, así yo también puedo armar, después vamos a armar para el trabajo final foros por grupo, porque como los temas son totalmente distintos, probablemente entre uno y otro, un foro solo para eso va a ser un problema, entonces vamos a armar, o por ahí en el foro organizo temas por grupo para trabajar con cada uno, voy a ver cómo lo hago. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Cualquier cosa me encuentran en el foro seguro, ¿sí? Si no hay más preguntas, ya las dejo entonces. Nos vemos el viernes próximo. ¿Les parece? Bueno, buen fin de semana. Nos vemos.